que hace que películas o franquicias como Marvel, Star Wars, Karate Kid, Top Gun y demás sigan siendo éxitos a pesar que vimos una y otra vez la misma fórmula? ¿Será de que las películas recicladas que vemos una y otra vez tienen algún efecto en los químicos de nuestro cerebro? Vamos a ver eso. En un mundo donde el tiempo no se detiene para nadie, aún así sigue reinando la nostalgia. ¿Pero por qué es que siempre queremos volver atrás? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que nos trae tantos recuerdos? ¿Será que estas mismas compañías se benefician de las emociones que nos traen volver a tiempo atrás y ver franquicias y caras reconocidas de nuestros personajes favoritos? Para entender cómo es que funciona nuestro cerebro, primero tenemos que entender lo que es la nostalgia y para qué o cómo afecta a nuestro cerebro. Según Internet, la nostalgia es un sentimiento de anhelo por el pasado. A menudo es asociado a situaciones agradables y significativas en nuestra vida. Puede desencadenarse por alguna imagen, lugar, sabor u olor que experimentamos en algún momento en nuestras vidas y lo volvemos a hacer ahora. Prácticamente son como recuerdos que generan cierto tipo de entrañamiento a situaciones pasadas. Si bien la nostalgia parece algo muy inofensivo y hasta agradable, puede resultar ser un arma de doble filo. Incluso muchísimas compañías podrían beneficiarse de cómo nos afecta esto en nuestro cerebro. El término nostalgia en griego deriva de la palabra griega nostos y algos. Nostos significa regreso o en inglés homecoming, que sería como literalmente volver a casa. En cambio, algo significa dolor. Pero, ¿a dónde es que queremos volver? ¿Nos genera realmente dolor físico esta nostalgia que tanto tenemos? Según un artículo traducido ¿Por qué todos estamos siendo tan nostálgicos últimamente?, escrito por Sam Brodsky, que si les interesa el artículo se los puedo dejar en la descripción, asegura que la nostalgia es una respuesta que tiene nuestro cerebro y la utiliza como recurso cuando nos sentimos solitarios o tristes por alguna razón. Y usualmente el cerebro lo usa cuando pasamos por momentos muy difíciles en nuestra vida. Por ejemplo, la pandemia. En la pandemia todos estábamos aislados y solos. Esto conducía a la infelicidad de cierta manera, ya que hay varios estudios científicos que relacionan la soledad con la infelicidad. A causa de este momento tan duro que estábamos sintiendo todos, durante la pandemia solíamos tener muchos recuerdos nostálgicos de cómo era nuestra vida antes y cómo era ahora. Estos recursos eran utilizados por nuestro cerebro para poder lidiar con la realidad que estábamos teniendo en ese momento y poder intentar tener cierto tipo de felicidad efímera. Entonces podemos concluir que gracias a la nostalgia la gente suele tener un cierto tipo de escape ante la situación que están viviendo actualmente, ya que como señaló el autor Jean Paul Richer, la memoria es el único paraíso del que no podemos escapar. Lo mismo sucede con las películas muchas veces. Muchos las utilizamos para poder distraernos y escapar de cierta manera de la realidad que tenemos en ese momento, más allá de que nos gusta su historia y nos interesan sus personajes. Podríamos incluso añadir de que este tipo de práctica podría ser una manera escapista de vivir, lo que quiere decir de que el mirar películas nos saca un poco de nuestra rutina actual y nos introduce a un mundo diferente en el cual podemos conocer a personas nuevas y visitar lugares diferentes. Entonces, para cuando termina la película, volvemos a nuestra vida real y nos sentimos distintos, renovados y con nuevas energías para poder seguir lidiando con nuestro día. Si bien el escapismo se utiliza para huir de ciertas situaciones o problemas que tenemos en nuestra vida, podría llegar a verse de una manera negativa, ya que no estaríamos lidiando o enfrentándonos a estos problemas con tal de sacar alguna enseñanza o aprender algo nuevo. Pero también podríamos concluir que si el escapismo se practica de una manera moderada, podría resultar hasta beneficioso para nuestra salud mental, ya que nos ayuda a poder darle un respiro a nuestros pensamientos y a nuestra mente, reduce nuestra ansiedad y hasta incluso podríamos cambiar la perspectiva al momento en que volvemos a nuestra vida real. Por ejemplo, después de escapar a través de una película, al volver a nuestra vida cotidiana, podríamos tener otra perspectiva acerca de un asunto o problema que nos hayamos resolver. Y tal vez no hubiésemos llegado a esa solución si no veíamos o no nos tomábamos un respiro ante esa película, con esa película. Entonces, podríamos concluir de que la nostalgia es una forma escapista de lidiar con nuestros problemas. La nostalgia, más allá de ser un recurso que, como vimos, utilizamos para
liberar cierto estrés que tenemos en el cerebro, nuestra mente tiene muchas otras más razones por las cuales utilizar este recurso. Nos ayuda a poder lidiar con la soledad, sí, es verdad, pero también nos ayuda a poder recordar cierta versión que éramos en el pasado y así poder generar un cierto tipo de continuidad a lo que somos hoy día o a lo que podemos llegar a ser en un futuro. Esto ayuda a formar una identidad, quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes podemos llegar a ser. Y nos anima a tomar riesgos para poder superar desafíos. Aún así, la nostalgia puede ser dulce y amarga al mismo tiempo. Como dije al principio, es un arma de doble filo. Tras experimentar un dulce sentimiento y emoción al recordar situaciones agradables que sucedieron en nuestra vida, después, cuando volvemos a la realidad, muchas veces nos invade una sensación de tristeza o amargura al saber de que esa realidad ya no está acá, ya pasó, ya no es real. Pero incluso experiencias que no fueron tan positivas en nuestra vida, cuando las recordamos, no suelen ser tan malas. ¿A qué se debe esto? Un psicólogo explica este fenómeno con una ilustración. Cada vez que nosotros recordamos algo, lo hacemos poniéndole un filtro rosa. Es decir, romantizando la misma experiencia, alejándolo de lo que fue en realidad. Eso sin tener en cuenta que a medida de que pasa el tiempo y los años y demás, hay muchos detalles que nos vamos olvidando, sensaciones que se alejan y por ende ya no recordamos con exactitud, pero ahora que sabemos cómo es que la nostalgia actúa en nuestro cerebro y qué efecto tiene en nosotros, cómo es que las películas pueden valerse de este recurso para poder seguir siendo éxitos a pesar de vender siempre la misma fórmula y que a nosotros nos siga emocionando. Esto es gracias a algo que se llama Nostalgia Marketing, que prácticamente es la capitalización de la nostalgia. El marketing de la nostalgia es un evento cíclico. Una vez que acaba, luego de unos años, vuelve a resurgir. Pongamos el ejemplo de una banda que fue la favorita en nuestra juventud. Cuando esto sucede, sentimos que parte de nuestra juventud y parte de nuestra adolescencia tal vez se va con esta banda que tanto admirábamos. Pero unos años más tarde, esta banda se reúne y vuelven a hacer un show. Esto sucedió en el caso de Oasis, o Oasis, como le quieren llamar. Al volverse a reunir después de tantos años, algo que muchos fanáticos creían casi imposible de volver a vivir, lanzan unos shows de los cuales los tickets salen miles de dólares. Creo que por ahí había visto que llegaron a estar como $6,000. Y aún así se agotaron todas las localidades. Este evento toca fibras muy íntimas nuestras, muy emotivas, y por ende tiene un peso muy importante en nuestra vida. Y evocamos a la nostalgia porque recordamos esos momentos cuando éramos más chicos. También se puede poner incluso el caso de la moda. Todo el tiempo está volviendo. Se ve claramente que es una tendencia cíclica. Hace no muchos años, durante la pandemia o creo que un poco antes también, se veía muy común la idea de los 80 y volvían peinados, volvían camperas, estilos de ropa y de vestir. De hecho, los jeans mom fueron parte de esta tendencia. Luego volvieron los 90 y ahora los 2000. Pareciera que las empresas sacan algo viejo haciendo de cuenta que es nuevo, cuando en realidad ya se vio 20 años atrás. Es por eso que muchas veces sentimos que el mundo avanza constantemente y en realidad siempre volvemos al mismo lugar. Volviendo al artículo de la BBC, cita que los estudios de este artículo afirman que el evocar una atmósfera nostálgica hace que la percepción del dinero se debilite. Y si es que tuvieras la oportunidad de ver a los artistas de tu adolescencia por única vez, tu yo de joven o tu yo adolescente vale mucho más que el costo de ese ticket. Ahora, si contamos o no con el dinero para ese ticket es otro tema. Entonces la nostalgia tiene mucho que ver con lo que nosotros consumimos. Es por esto que muchas empresas sacan provecho de este recurso que tiene nuestro cerebro para reconectarnos con nuestra identidad y lo utilizan para sacar una y otra vez las mismas franquicias, sin importar cuántas veces ya se ha repetido la misma premisa. Y es que siempre va a ser un placer ver a Hayden Christensen como Anakin, Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, Robert Downey Jr. como Iron Man o Chris Evans como el Capitán América. Como dije antes, el mundo sigue girando y el tiempo sigue pasando sin esperar a nadie. Y en este lugar en donde todo el mundo está apurado y llega tarde sin saber a dónde, debería considerarse un privilegio tomarse el tiempo de poder pensar en nuestras experiencias pasadas y apreciarlas con nostalgia. Y es que es la película Nuestras Vidas, y de esa no hay remake.